Adelante, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ay, ok, pues gracias a Dios, un lunes más. Qué bendición. Pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que pues a veces se vuelve un poquito controversial, ¿no? Y pues así, como que dicen, ¿de qué se va a tratar, no? A lo mejor y algunos dicen, no, yo sí sé, ¿no? Pero el tema de hoy se llama Desnudos otra vez. Okay. Me da mucha risa porque cada que ya lo compartí como 3 veces, y también son una persona en específico, y cuando yo decía el título es como que escuchas y dices Desnudos otra vez, y entonces, así como que no diga con la parte, sí, no, como que, me tapo, ¿no? Y pues bueno, hoy quiero compartir este tema porque pues estaba yo leyendo esta palabra que ya la hemos compartido anteriormente, pero está en Hebreos 4:13 y dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Este texto me hacía meditar, por ejemplo, en que lo habla como un hecho atemporal, o sea, no es como que dijeran, algo estaba escondido o algo estaría escondido en futuro, sino que dice ahí que todo lo de la creación es visto por sus ojos. Nada está oculto a Dios. Dice, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y dice todo. No dice antes o después va a estar descubierto, no, lo habla como un hecho en plenitud de lo que es la existencia de nosotros como seres humanos y de todo lo que existe. Todo está ahora sí que pues desnudo ante él. Expuesto. Ajá, y es algo que pues yo creo que el enemigo al implantar la vergüenza a través del pecado fue algo que hizo al hombre creer que podía esconder o tenía algo que esconder de Dios, cuando en realidad Dios nos creó así, en esa condición, desnudos ante Él, plenamente conocidos por Él. Entonces, cuando yo leía, ¿verdad? Este texto me hacía meditar y era una de las convicciones a las que Dios me llevó, saberme plenamente conocida por Dios. A lo mejor a veces nos podrá asustar pensar que Dios conoce todo de nosotros. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que tal vez nos avergüenzan, hay sentimientos que tal vez nos confrontan, hay resentimientos, hay enojo y todo eso. Pero el sabernos conocidos por Él es algo que nos debería dar paz y descanso. Porque como dijeran, nos habla de la esperanza que tenemos de que Él mismo lo dice, ¿no? Tenemos abogado para con el Padre, alguien que nos defiende. Y aún más impresionante es tener al Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos lleva y nos guía a toda verdad para que la condición de nuestro corazón cada vez nos vayamos sintiendo más libres y vayamos soltando lo que tengamos que soltar y realmente retener ese tesoro hermoso, ¿verdad? Que es esa esperanza de ser plenamente conocidos por Dios. Que entender estar desnudos es porque sabemos que Él conoce todo de nosotros, tanto emocional, mental, física, espiritualmente, Él conoce todo de nosotros. Entonces, es algo que no nos debería asustar, sino al contrario, darnos paz, porque Dios nos conoce plenamente. Entonces, es donde sabemos que Él es la única fuente a la que podemos recurrir para poder solucionar lo que haya que solucionar en nosotros. ¿Por qué? Porque si tú dices, mi carro se descompone, ¿a quién vas? Con el mecánico, ¿no? Porque sabes que conoce las partes del carro, sabe cómo funcionan, sabe todo. Ajá. Entonces, cuando tú hablas de tu vida, de tu ser, ¿no? ¿Quién es el que creó a tu ser? Pues Dios, ¿no? Entonces, ¿quién va a saber cómo funciona, cómo vas a solucionar, cómo vas a resolver? Es Dios. Amén, claro. El que te conoce ahora sí como dicen, de pies a cabeza, cada célula de tu ser, Él te conoce. Amén. Él te ve desnudo, ¿sí? Él conoce todo de ti. Para Él, verte, para Él no es vergüenza, porque Él te conoce como Él te creó. Y estaba viendo también en la escritura, estamos en 1 Corintios 2:10. Dice, pero fue a nosotros a quienes reveló estas cosas por medio de su Espíritu Santo,
pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al espíritu de Dios, no al espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es porque me impresionaba cómo es que dice que nuestro espíritu, o sea, Dios nos ha dado un espíritu, y ese espíritu, el espíritu de Dios, cuando nosotros le recibimos, viene a morar con nosotros y dice que se une a nuestro espíritu. Y es cuando recibimos esa instrucción, esa enseñanza, ese que llamamos el redarguir, que hablas de una exhortación del espíritu, de volverte, ¿verdad? Al camino, de volverte a lo que Dios quiere para ti. Y entonces cuando yo meditaba en esta palabra, es por esto que estamos desnudos, porque como dice, Él vino para llenarlo todo, no solo conocernos externamente, sino interiormente y aún en nuestro espíritu, porque Él habla, dice que Él es el que escudriña, el que, como dice, el que investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Hablando que si Él muestra tanto lo que es de Dios y también nuestro espíritu es revelado a Él, y Él nos revela a nosotros qué es lo que debemos hacer respecto a lo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, este regalo tan hermoso que es la presencia de Dios y una vida con Dios, es algo que tenemos que empezar a disfrutar, ¿sí? Como creyendo que sin importar lo que hagamos, no hay nada que pueda cubrirnos, que pueda escondernos, que pueda, como decía David, hacernos que podamos huir a algún lado de la presencia de Dios, porque Él está en todos lados. Entonces, también estaba leyendo esta escritura que está en Romanos 8, 12 al 16. Dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esto es otro de los regalos, al vernos completamente conocidos, que Él como Padre nos conoce así, como Padre, ¿no? Sabiendo nuestras necesidades, sabiendo todo lo que pensamos, lo que sentimos, y Él es quien en su amor como Padre nos contiene y nos enseña. Pero eso es reconociendo que no hay nada que le podamos esconder. Podemos vernos aún el papel como Padre. Tú sabes que, me acuerdo que mi mamá decía, ¿no? De que, ay, ¿por qué te da pena que entres si ya te conozco, no? Te cambié los pañales desde pequeñito. ¿Por qué? Porque hablas de una cercanía, de un conocimiento y de algo que no avergüenza, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, también estaba leyendo el Salmo 139, que prácticamente describe la posición del corazón una vez que tú estás consciente que el Espíritu de Dios mora en ti. Que Él es quien te enseña las profundidades de Dios y quien te enseña también y revela lo que hay también en tu espíritu, ¿no? Y lo vamos a leer porque dije yo, ay, lo voy a leer, está largo, pero prácticamente va desglosando todo el concepto que quiero dar desde ese punto de vista, ¿no? De vernos desnudos ante Dios, ¿no? Y siempre reconocernos así, de que realmente no hay nada que le podamos esconder a Él. Está en el Salmo 139 y dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Qué sabe? Todo. Dice, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que a veces no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú.
Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guía tu mano y me sostendrá tu fuerza. Amén. Podría pedirle, escuche esto, es lo que más me impresionaba. Dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Amén. Y luego dice algo aún más, ¿no? Aquí habla de algo externo, su entorno, como él no puede esconderse en nada, ¿no? Ajá. Ni allá ni acá no puede esconderse. Pero dice en el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que uno solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos. Lárguense de mi vida, ustedes asesinos. Y habla con Dios y le dice, blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Y termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Este texto prácticamente describe la posición y la condición en la que hoy estamos, plenamente conocidos por Dios, sin miedo a expresar lo que tengamos que expresar. ¿Por qué? Porque Él conoce todo de nosotros. Hoy en Él no hay vergüenza, al contrario, hay esa plena confianza, como dice, de acercarnos confiadamente a su trono de gracia, en donde podemos expresar aún lo que David decía. Y sabemos que él fue perseguido por su suegro y por gente que él consideraba que podrían ser sus aliados y terminaron siendo, decía él, sus enemigos, ¿no? Y por eso él se dolía tanto y decía, ¿debería odiar a los que te odian? Pero no se lo dice a una persona, no se lo dice a alguien diciendo, ay, fulanito me cae mal y hace esto, lo otro. Se lo está diciendo a Dios. Diciéndole, ¿debería? Y él mismo le dice, terminando, fíjese, no se detiene de expresar ese pensamiento, eso que estaba ahí en ese momento afligiendo su corazón, sino que lo habla. Y cuando termina, él dice, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, esos pensamientos que hoy me inquietan. Porque él se preguntaba si él tenía que hacer algo en contra de sus enemigos. Se preguntaba si tenía que hacer algo en contra de aquel que lo perseguía. Y él le dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Por qué? Porque a él preguntaba estas cosas porque él realmente sentía su corazón que se inquietaba por esa situación en la que él estaba viviendo. Salmos que siguen hablan de esa situación en la que él dice, pues, de que cómo es que me tienen aquí a oscuras, estoy aquí atrapado, estoy aquí en todo eso. Y todo eso él se lo expresa, porque él mismo lo decía, aunque yo esté aquí adentro de esta cueva oscura, tú me ves claramente, tú ves mi aflicción, tú ves cómo me siento, ves lo que estoy pensando, ves lo que estoy pasando. Entonces, cuando nosotros nos vemos así, sabemos que no hay lugar
No hay momento en el que no seamos plenamente conocidos, en la emoción que estamos viviendo, en el pensamiento que está atravesando nuestra mente, el pensamiento que está atravesando nuestro corazón, las intenciones que están pasando por nuestro cuerpo. Él las conoce plenamente. Y si las hablamos a Él, Él es quien, como dice David, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a señalar lo que tengamos que cambiar, lo que tengamos que soltar. Pero para eso, cualquier cosa que en el momento que esté pasando la tenemos que presentar a Él para que Él nos dé la respuesta y la salida a esa situación que estamos pasando. A mí me impresionaba cómo pude ver en el desarrollo de David, cómo él haciendo estas preguntas, fue revelado la respuesta que Dios le dio. ¿Por qué? Porque cuando vamos al episodio donde dice que Saúl lo persigue y llega un momento que él entra a una cueva, ¿no? Pensando que entró ahí y no había nadie, y va David y dice que él hizo solamente un gesto para mostrar que él podría hacer algo en contra de él, pero que no lo iba a hacer. Y él siempre dijo, Dios libre mi mano de hacer algo en contra del ungido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando la respuesta a estas preguntas que él lanzaba en ese momento. Porque ciertamente él decía, a lo mejor pensaba que la justicia era hacerle daño a sus enemigos. Pero Dios le guiaba realmente su corazón. ¿Por qué? Porque lo convictaba de que no debía levantar su mano en contra de aquel líder, que aunque en ese momento se portaba como su enemigo, él detenía su mano y nunca hizo nada en contra de él. Al contrario, se portó con una paciencia que, wow, yo dije, que es sobrenatural, ¿no? Porque dice que en varias ocasiones, dice, yo pude haber hecho algo en contra de él, pero más bien, él pudo haber hecho algo en contra de él, pero no lo hizo. Y siempre mostraba, ¿no? Decir, mira, yo pude haberte matado aquí en la oscuridad, pude haber tomado tu vida mientras dormías, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo que David expresaba lo que pasaba, sabiéndose plenamente conocido por Dios y diciendo, nunca reteniendo nada de eso, ¿no? Ahí en el Salmo, creo que es el 42, en donde expresa y él dice, traigo mi queja, ¿no? ¿Y quién es el mejor para recibir esas? Que alguien dice, no, que no seamos quejumbrosos. Sí, que no seamos quejumbrosos ante la vida y andarnos quejando de todo, del ambiente, todo, no. Pero cuando tú vas ante Dios, tú sí puedes llevar tus quejas. Yo lo he experimentado. ¿Y por qué? Porque Él conoce mi corazón cuando está así todo, pues, desanimado, porque alguien, pues, no sé, me bajoneó, no, me dijo algo, o simplemente tuvo una actitud, o alguien no me apoyó. Entonces, eso está ahí, ¿no? Y he tenido la oportunidad de decir, Señor, ¿sabes qué? Pues mira, es que esto me desanima. Es que mira, tú sabes, fulanito hace esto, hace el otro, y pues me siento así, ¿no? Y cuando yo se lo digo a Él, después ya que yo tengo que estar cerca de esa persona o tratar con esa persona, veo cómo Dios sí trabajó con mi corazón al haberle expresado esa queja. Él transforma eso en mí y cuando yo tengo que confrontar la situación me doy cuenta que sí vino una respuesta, que sí vino a esa paz, esa respuesta para poder confrontar a la persona, confrontar la situación de la mejor manera, ¿verdad? No como nos decía aquí en Romanos, dice que no debemos vivir, ¿verdad? No somos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Pero eso es cuando nosotros entregamos esa naturaleza, que son todas esas emociones, esos pensamientos, y los entregamos a Él y entonces Él nos ayuda a realmente poderlos sujetar y poderlos llevar a esa guía del Espíritu, y que podamos portarnos como debemos de portarnos, ¿no? Pero para eso le digo, tenemos que llevar todo, así, decir, ahora sí como dicen, sin nada que esconder, nada, tanto en lo físico, emocional y espiritual, porque si nos damos cuenta, muchas de las cosas que el enemigo toma territorio es cuando nosotros escondemos, cuando nosotros decimos no pasa nada, cuando nosotros metemos debajo de la alfombra eso que está dañando, que está haciendo algo ahí, ¿no? Y eso es algo que es usado en nuestra contra. Pero cuando es una situación, ya sea algo que está, un problema, alguien que está haciendo algo, alguien que te hizo algo, o una situación que te está causando, como dice ahí, está inquietando tu corazón, lo mejor que puedes hacer es verte desnudo y decir, Señor, mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy sintiendo, mira cómo están pasando las cosas. ¿Y qué va a pasar? Él va a transformar, como dicen, esa tristeza en gozo, ese lamento en gozo.
¿Por qué? Porque lo estás expresando. No hay nada que tú dijeras, ay, no lo voy a expresar, porque crees, David lo dice. Tú conoces lo que voy a decir aún antes de que yo lo diga. Así es, te articula cualquier palabra. ¿Sí? Sí. Entonces también cuando yo miraba también la descripción que habla en Hebreos, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, habla del Espíritu, diciendo el Espíritu es vivo, la palabra, porque Él es quien nos está hablando la palabra y quien nos llega hasta el corazón, hasta con las coyunturas, los tuétanos, es el Espíritu Santo, dando la palabra a nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos esto, esa es la autoridad que le damos cuando nosotros presentamos, ahora sí que una queja, no sé, lo que tengas que sacar delante de Él, ¿no? Y no porque le digo que creas que está escondido, sino porque tú crees que está escondido. Y sigue causando daño, y sigue causando esa discordia entre ti y la persona que esté causando el daño, ¿no? Pero si tú vas y lo entregas, ahí Dios es el que se encarga, tanto de allá como de acá. Y Él te guía y te ayuda a que tú seas libre. Y que no andes cargando morralitos de extras y que realmente te sientas libre. Porque otra cosa que a mí me hacía reír era pensar en la desnudez. ¿Por qué? Porque cuando Él creó a Adán y a Eva, dice que ellos estaban desnudos. ¿Sí? Y también me hacía pensar que esa desnudez habla cuando no estás atado a nada. No estás atado a nada. Y cuando tú te ves desnudo, hablando de esa, como Dios nos ve, es porque Él te ve sin ataduras, ¿sí? Por ejemplo, Él nos habla también en otra escritura, en donde Él dice, en Mateo 6:31, y dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Cuando yo miraba, era por eso, ¿no? Pensar que cuando tú te ves desnudo ante Dios, sabes que no necesitas nada más que esa plenitud que hay en verte completamente conocido por Dios. Que sí hay necesidades ahora en el sistema que vivimos, que sí hay cosas que tenemos que hacer, claro. Y dice que Él tiene conocimiento de todas esas cosas, porque Él ve todo. Todo. Correctamente. ¿Sí? Lo que te inquieta, lo que te turba, lo que te trae, todos esos pensamientos de ansiedad, todos esos pensamientos de angustia, de pleito, de lo que hay en tu mente en este momento, ¿no? Y eso es algo que trae descanso. ¿Por qué? Porque no lo andas cargando, ni creyendo que lo escondes, ni creyendo que andas como, ahora sí que como dijeran, ¿no? Como narco, escondiendo lo que traes ahí en la mercancía. ¿Por qué? Porque sabes que Él conoce todo. Sí. ¿Sí? Ahora, nada de lo que podamos, hacer está oculto de Él. David lo dice, aunque yo le dijera a la luz del día, hazte de noche, Dios te va a ver. ¿Sí? Él te ve, día y noche Él te ve. Y Él mismo lo dice, desde que estaba en el vientre de mi madre, ahí en lo oscuro del vientre de mi madre, Él vio como yo estaba ahí siendo formado. Ahora estás aquí vivo, te sigue mirando. ¿Sí? Y ante Él no hay vergüenza. ¿Sí? Ante Él, viéndote así completamente conocido, hay plenitud. Hay plenitud. Antes, una de las cosas que Dios me hizo libre fue por eso, porque antes yo creía que tenía que, pues no dijeras ropa de marca, pero era cualquier cosa que me gustaba y ya la andaba yo jalando, ¿no? Y pues eso tampoco es, porque uno se vuelve esclavo de, como dice ahí, ¿no? Alguien que solo está pensando en algo físico, que es pues a veces la ropa, a veces algo extra que simplemente pues solo te esclaviza, ¿no? Entonces, aprender a disfrutar lo que tienes y realmente pues bendecir a Dios por lo que tienes es algo que también te hace que puedas disfrutar de lo que Dios ve en ti, que no depende de la ropa que traes, la marca que traes, sino que realmente te sientes libre, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, si fuera algo así, uno vive esclavo de todas esas cosas. A veces ni siquiera yo me da risa porque a veces yo no voy a menospreciar la comida, pero para mí comida es comida de casa, comida de pues que uno prepara así, ¿no? O ya que sea de afuera, pues comida que uno realmente no sabe cocinar o así. Pero lo que es la comida que me ha tocado probar, que es como dijeran gourmet o así, la verdad no he tenido muy buenas experiencias.
Pero eso me hace saber pues que para mí no debe ser algo que me esclavice el hecho de tener que comer comidas caras, tener que comer comidas que pues que trasciendan a lo que yo tengo realmente hoy en recurso, ¿no? Sino honrar a Dios y agradecer por lo que hoy yo tengo para comer. Claro. A veces decía, no, hoy que tengo frijolitos, tortillitas, ¿no? Pero aún eso es algo que te habla de libertad, cuando tú puedes disfrutar lo que tienes hoy delante de ti, ¿sí? Que no vives aferrado a querer tener otras cosas que en este momento no están a tu alcance o otras cosas que otros tienen, sino que realmente eres libre. No hay nada que te ate, nada que te esclavice, ¿no? Entonces, cuando miraba esto, es Dios, me miras así porque te quiero ver sin nada que te ate. Cuando Él dice, te veo desnudo, es porque te quiere ver sin nada que te esclavice, sin nada que te arrastre, ¿verdad? A vivir una vida que solamente se vuelva vana o que se vuelva, pues que te atormente, como decía ahí, ¿no? En el texto que dice que los que hacen eso son gente incrédula, ¿verdad? Que es dominada, sus pensamientos los domina solo en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a tener, no tengo, no puedo, Son o sea, presas de la fama. sí, ¿no? Entonces, cuando tú te ves conocido por Dios, que es tu Padre, Él sabe de lo que tienes necesidad, Él sabe de lo que necesitas en este momento, ¿no? Y ahora, Él siempre nos habla de esa confianza que hoy tenemos de acercarnos a Él. Y eso es gracias al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por nosotros. Dice que Él ha restaurado, ¿verdad? Esa comunión de nosotros con Él como sus hijos, ¿no? Hoy nos llamamos sus hijos porque gracias a Él hoy tenemos acceso al Padre. Entonces, pues, saber que estar desnudo, digo, es algo que a veces asusta porque pues uno personalmente, ¿no? A veces a uno le da vergüenza o le da pena verse desnudo, pero es algo que le digo ante Dios, Él conoce todo tu ser, todo tu cuerpo. Sí, sin duda, eso demuestra una soberanía que tiene sobre nosotros, en que no hay nada oculto ante Él. No, pues voy a hacer esto, pero a nadie le voy a decir. A lo mejor para el mundo sí tenemos cosas ocultas, pero para Dios no. Mencionaste el pasaje de Génesis, cuando ellos andaban por naturaleza desnudos en el huerto, pero luego hasta que cayeron en pecado, que el mismo enemigo les hizo ver que estaban mal, que andaban porque estaban desnudos. Y entonces fue cuando se confeccionaron su ropa. No, Señor, es que nos escondemos porque... ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Pero porque ahorita estás hablando que Él los conoce perfectamente. Entonces, para Él, como andaban nuestros padres, a lo mejor Adán y Adán, pues, Adán y Eva estaban perfectos. Pero ahí a lo mejor alguien dijo por ahí, oye, ¿y si realmente no hubieran conocido un pecado? ¿Quiere decir que anduviéramos desnudos en este tiempo? No sé, le digo. No sé, como que pones a pensar, eso sería un poco difícil, pero lo que sí estamos viendo y corroboramos con la palabra es que Él nos conoce. Él sabe, hay una palabra donde dice que aunque Él ya sabe de qué tener necesidad, Él necesita que nosotros le pidamos. Sí, claro, o sea, ¿por qué? Porque parte de hablar es reconocer, Sí. ¿no? Cuando tú te diriges a alguien es que reconoce su presencia. Sí. Entonces, por eso yo le hacía esa pregunta, pero ¿por qué si tú sabes, por qué tengo que decirlo? Claro, es que cuando tú te diriges a alguien es que reconoces a su presencia. ¿Sí? Si tú vas a un lugar e ignoras a alguien, ¿qué pasa, no? O sea, la persona se va, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué de la relación, no? Pero si tú te diriges a alguien es reconocer su presencia. Entonces, cuando tú te diriges a Él, expresas una palabra, estás reconociendo su presencia. Sí, su poder. Entonces, es algo que realmente abre aún tu perspectiva de Dios presente en todo tiempo. ¿Por qué? Porque te atreves a hablar con Él, a expresar lo que está pasando, a hablar con Él lo que en ese momento estás viendo, está sucediendo, y Él, claro que trae respuesta, ¿no? Entonces, ver a David como Él en su caminar, se hizo tan chistoso la palabra que Él usa y dice, aún cuando estoy lejos. Y me hacía recordar el pasaje cuando Él es descubierto, ¿no? Cuando Él realmente cae en pecado, ¿no? Y, bueno, comete pecado, ¿no? Pecado. Que es, cae en adulterio y pues se convierte, dicen, en adúltero y asesino. Pero Dios se revela a Él porque en ese momento, al estar Él en esa condición, Él no se dirigía a Dios desde esa posición de haber pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ¿no quieres hablar conmigo? Bueno, te voy a mandar a alguien para que
hables otra vez conmigo, ¿no? Sí. Entonces él es confrontado nuevamente a saber, aunque tú no me hables, yo ya sé lo que hiciste, ¿sí? Aunque tú no estés hablando conmigo, yo te sigo viendo, papi. Sí, así Sí, es fácil. o sea, revela que aunque en ese momento él no estaba reconociendo ni hablando con él hasta donde él llegó las cosas, es porque en ese momento él no dijo, mira a esa muchacha, ¿no? Sino que él solo la miró y accionó sobre eso. En ningún momento dijo Dios, ¿por qué? Porque si no hubiese habido ese freno, ¿no? Ajá. Pero en ese momento él literalmente habla de que él no consideró a Dios. ¿Y qué hizo? Fue ignorando, no hablamos, no pasa nada, Sí, yo sí. sigo haciendo, mira, pues voy a hacer aquello, solo pensando, como dicen, obedeciendo a sus deseos, Sí, ignorando la voz de Dios. Porque yo no hablas de que cuando ya Dios usa a otra persona es para confirmar lo que Dios está hablando, pero sin embargo se hacía, como dicen, el sordito, como que no me ve, no pasa nada. así es. Pero cuando viene el profeta y lo confronta, él no tiene otra decir, pues sí es cierto, o sea, sí me estabas viendo, perdóname, y él lo dice, ¿no? Me descubriste. Sí. Ajá, porque aún en los salmos que él expresa, luego dice, Señor, o sea, no veas mi iniquidad, porque habla de que él sabe que Dios conoce lo que hizo. Sí. Entonces, es un nivel de saber que a veces uno se puede hacer, como dicen, el sordito, el cieguito, pero realmente Dios sí sigue viendo, sí sigue estando ahí, y él le dice, ¿no? No quites de mí tu Santo Espíritu, pensando, ¿verdad?, que a esto iba a traer la conciencia, pero si Dios lo confrontó, fue porque él no se iba a alejar de él, diciendo, te estoy exhortando para que vuelvas, habla conmigo, no dejes que estas cosas te atrapen, que estas cosas te metan en el pie, porque eso trajo para él muchas consecuencias, ¿no? Pero ahora, pues ahora sí que aprendió la lección y dijo, no, pues ya no vamos a hacer lo mismo, ya él siguió haciendo lo que seguía haciendo, pero hablas de que Dios le mostró que él lo seguía viendo, que él seguía hablando, que él seguía estando ahí, ¿sí? Sí. Entonces, saber que aún nuestro pecado es conocido plenamente por él, la intención de nuestro corazón, porque fue movido hacia hacer lo que hicimos, ¿sí? Y bien curioso cómo él le habla a través de esa parábola que le lleva el profeta, y le dice, fulano tal hizo esto, hizo el otro, y que dijo él, no, pues que maten a ese que hizo lo malo. Pero cuando le dijo, fuiste tú, Sí. y dijo, ay, o sea, ya la condenación viene sobre mí, ¿no? Sí, solito se echó la soga al cuello. Pero viendo, pues, de que él no en ese momento se había dejado cegar por sus deseos, y no había visto la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las consecuencias, ¿Sí? lo que vendría. Pero aún en ello experimentó el amor y la gracia de Dios. Porque él expresa después, hiciste mis pecados que eran rojos como la sangre, o bueno, como el carmesí, y los hiciste como la blanca lana, que eran como la grana, y los hiciste como, o sea, él expresa eso porque él pudo experimentar aún esa redención de parte de Dios en su vida, diciendo, pues aunque yo me equivoqué, Dios transformó todo esto en una nueva oportunidad. Él me limpió, él volvió a quitar todo eso que yo permití en mi corazón, y ahora él me mira así como él me limpió, ¿no? Entonces, saber que Dios, no hay nada que le vamos a esconder. Le digo, nos podemos hacer los sorditos, pero Dios está ahí. Y aún eso nos debe de hacer correr al trono de su gracia, como dice. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te estás escondiendo de que, yo estoy haciendo las cosas mal, o que nadie te ha descubierto, pero Dios te está viendo. Y no es algo que trae condenación, sino que te habla de la oportunidad de arrepentimiento y de ir al trono de su gracia. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, hoy no es para que te sientas avergonzado, sino que te sientas conocido y con la respuesta automática de decir, puedo correr a mi Padre, puedo ir a mi Padre, Él me va a hacer como con David. ¿Sí? Reconocer el pecado es algo que hace lo que le decía, es reconocer la presencia de Dios sobre tu vida. Y es la que limpia el pecado. Así es. Es la que lava tu ser, lava tu corazón. Y como David lo decía, enséñame. Y me encanta porque él lo dice, enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Sí? Y luego dice, y guíame por el camino de la vida eterna. Era algo que era revelado directamente del Espíritu de Dios a su Espíritu, hablándole de esa vida eterna. ¿Sí? Que era tanto disfrutar a Dios aquí en la tierra y vivir una vida con Dios y saber que había una eternidad después de esta vida en la tierra, ¿no?
Entonces, saber que hoy todos tienen acceso al Padre y es a través de Cristo. Y que todos son conocidos. Así digan, no, no sé, que digan, no, pues yo no voy a una iglesia, no voy, aún así Dios te conoce. Aunque tú digas, no, pues yo nunca me han hablado de Dios, no sé qué, Dios te conoce. Dios sabe tu nombre, Dios sabe quién eres, sabe lo que haces, sabe, así como David lo describía, lo sabe de cada persona que está escuchando esta transmisión. ¿Sí? Él sabe todo de ti, Él te conoce plenamente, conoce tus pensamientos en este momento, tus sentimientos, la situación en la que estás pasando, Él la conoce plena y completamente. ¿Qué hay que hacer? Reconocernos desnudos ante el Señor. Mira cómo estoy, mira mi situación, mírame. ¿Sí? Y ahora sí, sobre eso de sabernos conocidos, decir ahora, enséñame, guíame, ayúdame. Hay veces que pensamos que eso es algo malo, pero pues no, realmente es porque hemos experimentado al Dios que está con nosotros, al que sí está atento, y Él dice, tú escuchas mi voz, oyes mi clamor. Amén. ¿Sí? Y eso habla de una relación tú y Dios, que obviamente va a traer en consecuencia el que otra persona reciba lo que tú tengas que compartir de tu relación con Dios, pero esa nunca debe de cambiar. Nunca creer que tu relación es nada, no, pues que ellos conozcan a Dios, porque si tú no estás dejándote revelar, que tu espíritu se revele hacia Dios así desnudo, pues es como si tú dijeras, no, pues Dios conoce a todos, pero pues yo tengo mis guardaditos, a mí no me conoce, yo hago acá, yo hago allá, pero no. ¿Por qué? Porque Él dice que todos, lo vimos ahorita en la escritura, que Él dice que Él conoce a todos. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Dice, nada, nada. Y luego dice, todo está desnudo, todo. ¿Por qué? Porque todo lo creó célula por célula, partícula por partícula. Él la creó, Él la conoce 100%. Entonces, aún más a nosotros, que dice que fue algo directamente con nosotros, algo especial, que dice que nos creó para Él. Amén. Y dice que todo está expuesto ante sus ojos, todo. ¿Sí? Y aún cuando, recibimos al Espíritu Santo, Él mismo lo dice, hablando de lo que dice Hebreos 4:12, que dice que Él está vivo. Él es más cortante que toda espada de dos filos en nuestro ser. Que penetra, dice, hasta entrar, aquí dice en esta versión, dice, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Uno de los ejemplos que más me daba sobre esto, decir, todos somos conocidos, es por ejemplo en una de las historias que ya compartimos anteriormente, donde habla que dice que el profeta recibía la revelación de lo que el enemigo estaba planeando. Dice que el enemigo decía, es que aquí se me hace que hay un traidor. ¿Por qué? Porque alguien le está revelando los planes allá al pueblo, porque no podemos llegarles por ningún lado. Y llega un hombre y le dice, es que hay un profeta al que Dios le revela, escuche, lo que Dios, porque a ese profeta Dios le revela lo que tú piensas y cavilas ahí en tu cuarto escondido. Entonces, no solo te conoce a ti como su hijo, sino a todo ser, como dice ahí, todo, a todos. A ese hombre que era el enemigo lo conocía sus pensamientos, conocía los planes que estaba elevando en contra del pueblo. ¿Y qué hacía? Se los pasaba al profeta, ¿sí? Entonces, cuando tú piensas, no, pues que solo Dios conmigo, no, Dios conoce a todos. Y eso es una estrategia bien poderosa, porque sabes que si Dios te conoce a ti plena y completamente, Dios conoce plena y completamente a tu esposo, a tus hijos. Entonces, ¿quién te puede dar la estrategia, así como al profeta? Pues Dios. Si tú le dices, Dios, ¿cómo voy a lidiar con mi hijo? ¿Cómo voy a lidiar con mi esposo? ¿Cómo voy a lidiar con la suegra, cuñada, con los que tengas a tu alrededor? ¿Quién te va a enseñar? Pues Dios, porque Él es quien dice que conoce el espíritu de las personas. Quien dice que investiga en lo profundo. ¿Quién te puede dar esa revelación? Solo Dios. Entonces, cuando tú te sabes desnudo y conocido por Dios, sabes que todos los demás, ahora sí que no hay vergüenza, porque todos están desnudos delante de la presencia de Dios. Y Dios está en todos lados. Así tú te consideres la peor persona, estés en el peor lugar, aún al alcance de ti está que tú puedas clamar ahí a Dios. Amén.
Sí, Y es, de verdad, es una convicción, pues dijeran uno, le digo, cuando yo decía la palabra desnudos, yo decía, ay, alguien se espanta, ¿no? Y ya me cubro. Pero ante Dios no podemos hacer eso. Claro. No podemos cubrirnos. Imposible. ¿Sí? Porque todo es conocido por Él. Entonces, es más que nada ahora así como dejarnos así como de, pues ya qué, o sea, ¿qué voy a hacer si realmente todo me conoces? O sea, es bajar la guardia y realmente dejarnos contener por Él, ¿no? Guiar Y que, por Él, ajá, porque le digo, ya no hay, por ejemplo, a veces uno, a mí me llegó a pasar en esa temporada, en el que yo sentía ciertos sentimientos hacia una persona, ¿no? Y yo le decía, Señor, pero es que yo no me quiero sentir así, porque yo sé que no es correcto. Y así como David, ¿no? Ujú. Es que yo quisiera, pues, que sea justicia, Padre, que se hagan las cosas bien. Sí, Pero el sí. Espíritu Santo me decía, bueno, es que cuando tú hablas conmigo y me hablas de, Él dice, verdad y justicia, ¿no? Él nos guía a verdad y justicia. Pero cuando nosotros presentamos el caso de una persona tercera que nos está haciendo daño, nosotros queremos la verdad nuestra y la justicia nuestra, ¿sí? Pero cuando tú vas y lo hablas a Él, pasa como con David. Él va a guiar a tu corazón a la posición correcta, a la que a Él dice, esta es la verdad, esta es la justicia. Así es. Y a veces te va a mandar como en uno de los episodios pasados, ¿no? Alimentar a tus enemigos y mandarlos llenitos a su casa, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque Dios sabe cómo tienes que lidiar con esas personas que consideras tus enemigos. Él te va a la estrategia, Él te va a enseñar, pero tienes que reconocerte primero desnudo y ahora sí que desarmado delante de Dios, Sí. para que Él te pueda dar realmente el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría para actuar, ¿sí? Entonces, por eso primero yo, ¿no? Primero yo, y se oye raro, ¿no? Pero digo, primero yo desnuda ante Dios para que Él me muestre lo que yo tenga que hacer. Y como David decía, enséñame cualquier cosa que te ofenda, Señor. Así es. Tener esa disposición para escuchar la voz de Dios. Ajá. Y aceptar la guía, porque a veces nos cuesta. Pero saber que al decir me dejo guiar es lo que te va a llevar a esa recompensa, pues de parte de Dios para tu vida, ¿no? Porque pues le digo, hay veces que personas nos podrán a lo mejor hacer daño, nos podrán, no sé, tratar mal, menospreciar, lo que sea, pero saber que no es contra nosotros. Y aún saber lo que anteriormente también decíamos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Y Dios es el que nos va a enseñar, pero tenemos que dejarnos enseñar. Ahora sí que imaginemos que nuestro interior es una caja de acrílico transparente, o sea, ahí no hay nada que te digas, ay, ya metí todo ahí, ¿no? Porque Dios lo ve todo, o sea, para Él no hay nada que tú digas, ay, guardé o metí en un, ¿cómo dicen? En un pasaje secreto, porque para Él no hay secretos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensamientos, hay pensamientos que bueno, ahora, les digo, mi mamá se va a enterar de cosas aquí, pero bueno, o sea, es parte de, ¿no? Por ejemplo, lo que son pensamientos por ejemplo, en algunas situaciones de ansiedad o de fracaso, el reconocerlas, el decirlas, es algo que les quita la autoridad. ¿Por qué? Porque también las pones delante de Dios. Es por eso, claro. Sí, porque hay veces que no queremos aceptar que estamos tristes, no queremos aceptar que estamos en ansiedad, no queremos aceptar que estamos en pensamientos a veces incluso aún más fuertes, ¿no? De suicidio, pensamientos. Y cuando nosotros los guardamos, entre comillas, Sí. los guardamos, es quererlos esconder de Dios, cuando los tenemos que traer adelante de Dios. Soltarlos, sí. ¿Sí? Porque cuando tú los pones delante de Él, es cuando pueden ser transformados. Pero cuando tú los retienes adentro, Él no los puede cambiar así. Tú los tienes que reconocer. Porque cuando tú los traes pasa lo que le decía anteriormente. Tú dices, aquí está la ansiedad, Dios. Reconoces a Dios sobre la ansiedad. Reconoces a Dios sobre el miedo. Reconoces a Dios sobre la preocupación. ¿Por qué? Porque estás presentando delante de Él. Y estás diciendo, aquí está. Sí. Hubo un momento en el que yo pasé por bueno, ahora sí le digo, no puedo cambiar el nombre porque Dios me hizo ver que eso era. Pasé por una depresión. Okay. Y fue una lucha muy fuerte en mi interior,
porque yo decía, es que, o sea, yo estoy contigo, Dios, y no debería, eso lo usamos mucho, ¿no? No debería de suceder esto dentro de mí. Pero el punto está en que somos seres humanos y sí somos afectados por ciertas circunstancias o situaciones, pero el no presentarlas a Señor, aquí está, es bajo tu control, no el mío, porque a veces eso es ciertas depresiones, cosas que no podemos explicar, que no podemos entender, que no podemos procesar, y eso se vuelve una tristeza constante, ¿no? Ahí está, y se puede hasta que se convierta en una depresión, un desánimo, algo muy fuerte. Y cuando yo lo estaba pasando, yo le decía a Dios, es que no, o sea, como diciendo, o sea, ¿cómo yo voy a estar diciendo que paso por una depresión? ¿Sí? Estoy en un cargo de liderazgo y yo pasando por una depresión. Entonces me costaba reconocerlo, como decir, sí, Señor, tengo depresión. Entonces se me hizo algo bien chistoso porque aún en ese proceso yo estaba hablando constantemente con Dios, pero nunca lo había presentado así como reconocer la palabra depresión delante de Él, ¿no? Sino solo hablando lo que pasaba, lo que sentía, pero no reconociendo específicamente lo que estaba pasando dentro. Entonces un día fuimos a un retiro y me pasó como David, era algo que yo estaba así como de, pero es que me siento así con justa razón, o sea, es que no era justo, es que no, ¿por qué? Porque sigues buscando explicaciones humanas, ¿no? Entonces me hizo ver que, bueno, estábamos en el retiro y de repente estaba una pastora diciendo, quiero orar aquí por alguien que está pasando por depresión. Y yo estaba hasta atrás. Y de repente dije, ay Dios, dije, no, dije, o sea, y yo sabía que tenía que decir esa palabra, pero al mismo tiempo era, no, o sea, no es que no es conmigo, ¿no? O sea, no, yo ya lo dejé atrás, pero lo sentía todavía. Entonces la pastora que estaba enfrente predicando dijo, y es que necesito que pase esta persona, es una mujer, está en un liderazgo, necesito que pase acá enfrente. Y yo así como que, no. Yo todavía dije, no, es que aquí hay muchas líderes. O sea, aquí hay muchas, o sea, no puedo ser solo yo, ¿no? Y de repente dice, no, pues que, no me acuerdo qué otra cosa dijo, pero ya yo como que me fui acercando y ya quedé así como atrás, ¿no? Y ya luego empezó a decir una palabra enfrente y dijo, y no te vayas porque quiero orar por ti. Y dijo, y necesito, y yo dije, sí, pero ahorita alguien más va a venir o no sé, ¿no? Yo me justificaba buscando, no, es que no es conmigo. De repente estando enfrente, dice, y tú que estás pasando por esa depresión y en el cargo que estás, Dios quiere esto, quiere el otro, y Él te va a ayudar, y bla, bla, digo palabra, ¿no? Y de repente dice, necesito que levantes tu mano. Y yo así como que, ay, padre, ¿por qué pones en eso? ¿Por qué? Porque le digo, ¿cómo voy a levantar la mano? O sea, se van a enterar las hermanas, las que vienen conmigo en la iglesia, de que ando pasando por depresión, y yo que y yo que lo otro, ¿no? Y de repente, necesito que levantes la mano. Y lo dijo creo que 2 veces. Y yo así como dije, ay, así. Y ya estando ahí, para mí fue como que en el corazón, al levantar la mano, yo estaba diciendo, tengo depresión. Entonces, ya entre más dije, Señor, pues tú sabes, o sea, no voy a estar pensando en la vergüenza, en que me van a ver, ¿no? Y levanté la mano. Y de arriba la pastora me dijo, ahorita voy a ir a orar por ti. Y yo en el momento que estaba ahí, pues ahí ya estaba yo llorando y le decía, Señor, es que tú me ves. Es que tú me conoces. Y tú realmente conoces mi corazón como está en este momento. ¿Qué te puedo esconder? Ahí volví a reconocer. Y le digo, pude ver la condición de David. O sea, uno simplemente va guardando, creyendo que escondes. Pero cuando Dios te confronta, te quedas con, sí, cierto. Estoy en depresión, Dios. Estoy en depresión y es por esto y por esto y por esto. Y en el momento lo reconocí, lo dije. Y pasó que la pastora, no sé quién le habló ahí, y se bajó la escalera y empezó a orar. Y yo ya estaba ahí ya bien rendida, Señor, tú me conoces, tú sabes que si es esto lo que estoy pasando, si es esto lo que estoy yo diciendo, lo que está pasando por mi mente es esto, lo que estoy sintiendo es esto. Lo empecé a decir y a decir ahí con él en la oración. Y resulta que la pastora que iba a venir a orar, así empezó a orar, y luego yo abrí mis ojos y miré qué pasó enfrente, siguió orando por todos y por mí ya no oró. Y yo así como dije, yo nada más me reí porque dije, Señor, ¿qué sentido del humor tienes? O sea, me trajiste hasta aquí solo para que yo reconociera ante ti algo que tú ya sabías,
Sí. Y algo que yo ya sabía, pero que yo tenía que reconocerte a ti, sabiendo lo que yo tengo, sabiendo lo que estoy pasando y sabiendo ahora que tú estás conmigo Amén. con lo que yo estoy pasando, ¿no? Y ya desde ese momento fue como así como si hubiera soltado esa carga Claro. y hubiera soltado eso que estaba ahí sintiendo y pensando y queriendo resolver en mi mente, ¿no? Y queriendo justicia y queriendo todo. Y ya el Señor me dijo, no, ¿no? Después, ya que terminé de eso, en el tiempo de oración, se acercó una persona y empezó a decirme todo lo que yo le estaba diciendo a Dios. Porque, o sea, prácticamente me repitió lo que el Espíritu Santo me estaba hablando en ese momento, diciendo, yo te veo, yo te conozco, yo esto, yo el otro. Y esa persona se acercó y empezó a orar en mi oído y me empezó a decir eso. Y es que Dios quiere esto, quiere el otro, y esto y aquello, y así como que yo... ¿okay? ¿Por qué? Porque, o sea, hizo resonar esa palabra que el mismo Espíritu me estaba hablando, y la confirmó a través de esta persona. Y obviamente yo sabía que era Dios, y dije, Señor, me trajiste aquí porque querías hablar, o sea, querías que yo hablara contigo de esto, como dicen, le digo, desnuda. Sin pensar que estoy escondiendo algo, sin pensar que es algo para vergüenza, sin pensar que es algo para condenación, sino que es algo que me traías a ser libre. ¿Por qué? Porque cuando lo confiesas, también hay libertad. Porque cuando lo confiesas, te digo, reconoces a Dios sobre esa situación, sobre ese sentimiento, sobre esa circunstancia que estás pasando. Entonces, no hay nada que tú puedes decir, ay, lo que yo siento, Dios no lo va a entender, porque Dios quiere que lo traigas delante de Él. Y te digo, o sea, ya sin escondido, sino totalmente delante de Él, y Él se va a encargar de ayudarte, de hacerte ver y enseñarte y guiarte a lo que Él quiere para ti, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿quieres un...? Ay, santo Dios, ya se me fue la hora. Ya me fui de la cuestión. Pero, sí, todavía estamos, dice. Ok, pues bueno, creo que eso es parte, pues lo central de lo que quería compartir. Y pues espero que pues se haya entendido. Sí, definitivamente bastante claro. Mi deseo es también que las personas que nos han estado viendo a través del Facebook y escuchando a través de la radio, que entendamos que tenemos, o el Padre tiene con nosotros una total soberanía, que no hay nada que le podamos ocultar, que también analizando todo este mensaje, también hay situaciones en las cuales el ser humano se puede llegar a sentir pues que está solo en el mundo, que por ese sentimiento de soledad es como recurrimos a la familia, a los que podemos ver, pero se nos olvida que también tiene el control de eso que nos está pasando el Padre, y que Él es el único que nos puede ayudar. Entonces, es importante reconocer que no podemos ocultarle nada, pero también es importante reconocer que Él es el único que nos puede ayudar a salir de esa situación difícil por la cual estamos pasando. Porque, como lo decías al principio, como la analogía que hiciste acerca del auto, el mecánico pues sabe el funcionamiento del carro. Entonces, nuestro Padre Celestial nos conoce, cómo es que reaccionamos, cómo es que somos. Entonces, obviamente nos va a dar esa solución, tanto si es una sanidad del cuerpo, si es una sanidad emocional, una depresión, como bien lo menciona. Él es el único. O sea, para bendición, Él es el único que nos pueda sacar adelante, nos pueda sanar, porque no hay oculto nada. Sí, digo, no hay momento, creo que leer los salmos es una revelación, ¿sí? Porque a veces digo, hay gente que dice, no, que no digas que ayúdame, consuélame, pero por eso Él dice, podemos correr a Él porque hoy podemos decir, Padre, y el más interesado es tu Padre. Exactamente. Entonces, no hay como que dijeras, no hay correcto. Le digo, David le hablaba de odio, le hablaba de desesperanza, le hablaba de vergüenza, le hablaba de todas esas situaciones emocionales que como seres humanos podemos atravesar. Y no había nada que él dijera, aquí Dios no me ve, aquí Dios no me conoce. En este salmo lo declara completamente, léanlo y repásenlo y dense cuenta cómo realmente él declara todo esto, porque pudo experimentar a Dios en todas las áreas, en todas las áreas de su vida, ¿no? Física, emocionales, espirituales, territoriales, o sea, todo él puede experimentar, y fue algo que a él le confirmaba siempre que la presencia de Dios era lo mejor, porque era lo que le traía consuelo, lo que le traía fuerza, lo que lo ayudaba a salir adelante, el que lo libraba. ¿Por qué? Porque era Dios revelándose a su vida. Cada vez que él hablaba, Dios
le daba una respuesta, le hablaba también a su espíritu, lo convictaba de lo que él quería de él. Amén. Entonces, pues siempre recurramos a nuestro Padre, que es Padre por excelencia, ¿no? Amén, aleluya. Y sobre todo que llegamos allí ya para cerrar, decimos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque a pesar de que sabemos que Dios nos conoce toda la extensión de nuestro ser, de la palabra misma, no queremos soltar esos mencionados, no queremos eso soltar que ahí lo retenemos, y es por eso que seguimos batallando, porque el Padre quiere que le entreguemos todo, y de esta manera nos pueda bendecir de una manera maravillosa. Así es. Así. Y pues Aleluya. es todo. Ahora sí es todo. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, 9 con 2 minutos. Agradecemos al Dios Padre Todopoderoso que le abrió la puerta y le abrió tiempo a mi hermana Alba por estar aquí. Agradecemos a nuestra hermanita María Catalina por estar aquí acompañando a nuestra hermanita Alba Reyes. Y pues nosotros la invitación para que nos escuche el próximo lunes en este programa aquí a través de Radio Vida Nueva, que empieza a las 8 y termina a las 9, y este programa que se llama Intensamente. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. También saludamos a los del Facebook. Dios los cuide y Dios me los bendiga. Y se apagó el celular.